Hola gente desconocida de YouTube, he aquí un nuevo capítulo de la historia más votada, TLH Viaje entre Universos. Pero antes de comenzar, les mando un saludo a Frank Méndez, David Márquez, Ragnar Fallas y a Fabi. Por cierto, un de nada hacia Joan Avendaño, realmente me esfuerzo para traer estos vídeos. Por último les recuerdo que si quieren que los salude en el próximo vídeo háganmelo saber en los comentarios y que si quieren votar cuál historia actualice la próxima vayan a votar al canal. Sin más cháchara, denle like, suscríbanse y comencemos este vídeo. Era una mañana normal y tranquila, desde los eventos de hace una semana algunas cosas se pusieron muy tensas entre los miembros de la familia. Sam seguía aún algo afectada por cómo Luna le cantó a Lincoln a pesar de decir que le odia. Lemmy estaba tomando algo más de valor pero aún no podía confesarse a Lily y por otra parte Dina perdió mucha energía, además de esa actitud activa que heredó de su madre. No decía nada, se la pasaba todo el tiempo sentada en algún alejado escuchando música. Era algo que las madres podían notar. Después de lo que Lemmy les contó que ocurría era claro que estaba sufriendo de una rotura del corazón, estaban muy preocupadas por ella y ya intentaron hablar con ella, pero no dejaba que ninguna se involucre o no les decía ni lo más mínimo. Luego el único padre no parecía ni preocuparse por eso. Lincoln en esos momentos estaría bajando las escaleras hacia la entrada, tenía planeado ir a comprar algunas latas de pintura para poder pintar el ático que ya había terminado de arreglar hace unos días atrás, pero antes de irse de la casa pensó que debía tomar algo para el camino por lo que en vez de seguir derecho hacia la entrada dobló hacia la izquierda ingresando al comedor, solo para después seguir de largo llegando a la cocina, sorprendiéndose con que Luna, Sam, Lori y Lynn estuvieran alrededor de la pequeña mesa redonda de la cocina. Lincoln. Solo vine por jugo. Lincoln dijo eso al ver que todas le estaban mirando, solo para después empezar a caminar hacia la heladera donde había guardado el jugo multifruta que compró en el mini super, solo para después abrir la heladera buscando el envase del jugo. Lincoln, necesitamos que nos ayudes con un problema. Lynn fue la primera en hablar mientras Luna se mostraba reacia a pedirle ayuda a Lincoln y Sam no parecía estar a favor, pero tampoco tenía el valor para decir abiertamente que Lincoln seguramente no podría ayudarlos. Lincoln ante las palabras de Lynn se pondría derecho y miraría hacia atrás sintiéndose muy nervioso. Lincoln. ¿Qué clase de problema? Lincoln tenía un sexto sentido para cuando una persona le haría pasar un mal rato o cuando alguien le iba a pedir algo estúpido. Tal vez no funcionó aquella vez que despertó en calzones en la vía pública, pero seguro fue porque lo drogaron. Lori. Es un tema de los chicos. Necesitamos que hables con. Lori era la siguiente en tomar la palabra, confiando en que podría convencer a ese Lincoln de que ayude a una de sus hijas. Lincoln. Loan, tranquilas, ya le ayude con su pánico escénico. Lincoln daba por resuelto el problema, dándose la vuelta solo para después agacharse un poco para retomar su búsqueda del jugo de multifruta. Lori. ¿La ayudaste con su pánico escénico? Lori hablaba sorprendida por lo que dijo Lincoln. En serio le sorprendió la noticia de que Lincoln ya tuvo un momento de padre e hija con Loan, solo para después al recordar la situación toser un par de veces mientras ocultaba su alegría. Gracias, pero te estamos hablando de otra de tus hijas, de Luna. Aunque no tienes derecho a decir que eres su padre. Luna habló en el momento en que Lori dejó de hablar, dejando en claro su posición molesta a pesar de que hace una semana cantó una canción mirando a Lincoln. Nunca dije que fuera su padre, así que está bien. Lincoln lo aceptaba sin mostrar dolor por las palabras de Luna o algún interés en siquiera ser el padre de Luna. Hijo de mil, Luna le iba a insultar mientras se levantaba, pero el agarre de Sam en su hombro le hizo sentarse otra vez. Mirando molesta a Lincoln quien rechazó a su hija como si fuera una peste. Sam. Lincoln, no digas eso otra vez o yo misma te golpearé. Esta vez quien miró amenazante a Lincoln fue Sam. Ella no iba a soportar que Lincoln difame a su hija, menos en un momento tan sensible para ella como en el que estaban ahora. Lincoln ante la mirada de Sam solo le daría un sorbo a la botella de jugo de fruta sin usar un vaso, ignorando su amenaza típica de una madre o una mujer. Tipos más amenazantes le amenazaron, ella era como un gatito. Lincoln. Bueno, miren, quiero a Lina, ella es un sol y nos llevamos chévere, pero Lina, ella es como Luna y Lira, me odia y yo no oculto que me molesta su actitud. Así es nuestra relación, ella seguro me odiará toda su vida y luego en su adultez se casará con alguien mejor que su padre, así es la vida. Lincoln le decía eso a las mujeres aceptando la vida como tal era. Ese era el futuro que también le esperaba a Lira. Luego Lemmy actuaría como un buen padre queriendo no ser un idiota como su padre Lincoln.
Luego empezaría a caminar hacia la salida, pero antes de llegar frente a él se paró Lynn, la única con quien no podía hablar mal. Lincoln. ¿Es una broma? ¿En serio me harás hacerlo? Lincoln le preguntaba eso a Lynn mostrando una expresión de molestia, aunque más bien era la expresión de un niño que era obligado a limpiar su habitación sin que lo quiera hacer. Lynn. Lincoln, tal vez Lina te odie, pero ahora te necesita y tú no eres Lincoln como para abandonarla, veise el padre que adoras ser. Lynn le decía eso acomodando en las mejillas de Lincoln sus manos, solo para después mirándole a los ojos con una sonrisa cariñosa acercarse lentamente a Lincoln. Solo para después darle un beso en los labios frente a todos, lo cual hizo sentir incómodas a Sam y Luna, además de Lori quien estaba algo celosa y avergonzada de sentir envidia de su hermana Lynn. Luego de unos momentos los labios de ambos se separarían, dejando que ambos se vean a los ojos mientras Lincoln le sonreía solo un poco. Lincoln. Si me lo pides así, claramente aceptaré, pero, me llevo el jugo. Lincoln dijo eso levantando su mano derecha mostrando el envase de jugo de fruta que sostenía con su mano derecha. Lynn. Ahora está bien, llévatelo. Lynn se rió por la petición de Lincoln, solo para después dejar que se vaya a reunirse con su hija Lina. Mientras veía la espalda de Lincoln irse por el comedor, no notaría la mirada de las tres mujeres junto a la mesa pequeña de la cocina, las cuales iban a tener una charla larga con Lynn por el beso repentino que le dio a Lincoln. La habitación de Lina en esos momentos era la misma que la que Lynn 3Ra, ya que dormía con ellas en el suelo, sobre un colchón que tenían de sobra después de convertir la antigua habitación del Lincoln de este mundo en un almacén de cajas, ya que esa era la habitación donde ella se quedaría estas vacaciones no planeadas de sus clases, aunque sus madres siempre convencían al instituto de que todo estaba bien y que los profesores privados los pondrían al día. Lira disfrutaba tener clases privadas con el profesor con acento británico sexy, pero para Lina solo eran estúpidas clases donde los profesores fingían que ella podía mejorar pero en el fondo le decían que nunca podría ser más de lo que era. Lina. ¿Estúpido Lemmy? Ella decía eso mientras estaba sentada sobre la mesa de luz de la habitación, apoyando sus brazos sobre el marco de la ventana y recargando su cabeza en sus brazos, permitiéndole ver hacia afuera con una expresión ligera de malestar y enojo, aunque también se la podía ver recaída de ánimos, mientras observaba el hermoso día otoñal. Como estaban en el mes de septiembre pronto dejaría de ser verano y pasaría a ser otoño, solo para que sea seguido por el invierno. Lincoln. Hola, Lina, tus madres piensan que tienes un problema, pero yo pienso que todo está bien, así que me mandaron a ver que tengo razón. Las palabras de Lincoln interrumpieron los profundos pensamientos de Lina quien miraba hacia atrás de reojo notando la expresión relajada y poco preocupada de su padre, aunque solo en cuerpo ya que en mente es otro Lincoln. Dos Lincoln y ninguno era un buen padre para ella, uno lo abandonó mientras que el otro ni la quiere como hija, otra prueba cabal de que nadie en este mundo la soportaba o que le esperaban cosas buenas en el futuro. Lina. Lárgate. Lina le dijo eso con un tono molesto mientras dejaba de mirar de reojo al albino, solo para darle la espalda mientras miraba por la ventana. Lincoln. Usted manda. Lincoln por su parte solo le hizo un saludo militar levantando su mano derecha para acomodarla sobre su frente para después bajarla mientras se daba la vuelta, dándole un sorbo a su jugo de multifruta. No iba a quedarse a perder el tiempo con Lina quien solo tenía un problema de adolescente que seguro se resolvería con algo de música y series raras. Lina al escuchar cómo el albino aceptaba tan tranquila o animadamente su orden, entendió que a ese hombre ella no le importaba. Para aquel albino solo había una Lina y no dos, solo existía una pequeña niña que es cargada sobre sus hombros, quien necesita su atención y cuidados. La punzada en su pecho se empezó a sentir mientras las lágrimas lentamente frotaba de sus ojos. ¿Acaso ella no tenía derecho a sentir amor? Porque nadie podía amarla cuando ella tenía tanto amor que dar y recibir, ella solo quería tener una persona a quien abrazar y quien le abrace. Lentamente empezaría a llorar mientras sentía que estaba sola. Una soledad tan negra y profunda como un abismo, tan negra que te rodea como si tuviera 1000 brazos mientras te susurra al oído palabras negativas, diciéndote que jamás serás bueno para nada y que nadie jamás te querrá, que quien lo haga solo miente. Que hasta la más pequeña chispa de cariño o preocupación ajena solo era un fuego fatuo o engañoso que te quiera llevar a un mal lugar. La soledad de esa manera le susurraba que era mejor estar sola ahí que sufrir por buscar algo mejor. No hay dolor si no intentas sentir algo.
Lincoln, ante el llanto repentino de Lina, se detuvo en el pasillo después de dar un par de pasos, solo para después darse la vuelta escuchando a la pequeña jovencita de cabellos amarillos como su madre llorar como lo haría cualquier niña o joven que sentía un gran dolor, haciéndole recordar cuántas veces se puso a llorar de niño por la suerte que le tocó vivir con una familia que abusa de él. Lentamente se acercó a la puerta para después, acomodándose abajo del marco de esta, mirar a Lina llorar mientras pegaba su frente a sus brazos ocultando su rostro mirando hacia abajo. Lincoln. Lina, no llores, mira, lo siento si fui muy rudo, aunque no sé qué hice. Si necesitas hablar con alguien iré a buscar a tus madres. Lincoln le decía eso mientras muy nervioso se acercaba a ella solo unos 2 pasos, moviendo sus manos con cada palabra que decía, señalando hacia afuera en señal de que se iría a buscar ayuda médica o profesional, provocando que Lina le grite de cólera mientras lloraba. Lina, solo vete. Sé que no te importo. No le importo a nadie. Lincoln. Wow, oye, eso no es cierto, tus madres se preocupan mucho por ti, Lina y Lemmy te quieren mucho, además están ella y tu hermanita menor Lina, y no nos olvidemos de tus múltiples hermanos, al menos en eso tu padre no te falló. Mala elección de palabras, al hacerle recordar cómo su padre les abandonó solo provocó que Lina continuara llorando olvidando a todas las personas que sí la valoraban, la enorme familia que tenía que sí la amaba y la atesoraba, aunque tuvieran sus discusiones o disputas de vez en cuando. Lincoln. Diablos, si dejas de llorar haré lo que me pidas, lo que sea, solo no llores. Lincoln, ante la desesperación de no poder detener el llanto de una joven a quien vino a consolar por órdenes de sus madres y la mujer que ama, tuvo que recurrir ante la negociación, pero eso solo provocó que Lina deje de llorar un poco, llamando su atención, aunque el sentimiento de tristeza aún continuaba ahí. Lincoln. Mira, me enviaron aquí a hablar contigo sobre lo que te aflige, ¿qué tal si nos sentamos y hablamos de ello? Tal vez eso te haga sentir mejor. Lincoln siguió negociando con la joven adolescente mientras buscaba resolver este problema. Ante las palabras desesperadas de Lincoln, la joven de cabello rubio solo se movió para mirarle de reojo mientras que con las mangas de su sudadera se limpiaba los ojos mojados por las lágrimas. Lina. No quiero hablar, a ti no te importa de todas formas, no soy Lina o alguna de tus hijas, solo soy la molesta hija de Luna, sé que piensas eso de mí. Lina seguía llorando lentamente mientras intentaba parar. Algo que odiaba más que sentirte miserable era verse miserable frente a los demás. Por su parte, Lincoln, al ver la actitud de Lina, solo se sorprendió por las palabras que ella usaba, ya que no iban dirigidas a su padre real, sino al Lincoln que estaba de pie cerca suyo, haciendo que se sienta triste por ella y lo que le hizo sentir. Lentamente sus manos se acercaron al rostro de Lina. La sorpresa de la joven se notaría cuando notara cómo Lincoln le tomaba de su mejilla derecha con su mano izquierda, solo para después, levantándole la vista para verle al rostro, sentir cómo Lincoln le limpiaba las lágrimas con las mangas de su camisa de otoño. Lincoln. Lo siento si te hice sentir así, aunque debes admitir que es difícil crear una relación con alguien que siempre toma mal todo lo que haces, siempre gritando o criticando, forma un muro. Lincoln le hablaba con un tono paternal y cariñoso, tratándola como si fuera su hija. A simple vista parecía un padre queriendo resolver su relación rota con una hija que no ve hace mucho. Lina. Aún así, como mi padre, debías soportarme, seguir intentando y acercarte más, pero te rendiste y solo te centraste en Lina. Todo era Lina esto, Lina aquello, y si no es ella, es Eddie. Lina, a pesar de que su padre le limpiaba los ojos y el rostro, se empezó a quejar, hablando molesta de cómo Lincoln parecía solo centrarse en Lina. Tal vez se veía así desde el punto de vista de Lina, ya que era más fácil estar con la menor, siempre se la pasaban juntos, por lo que tal vez se veía como si Lincoln se centrara solo en Lina y Eddie. Entre los hijos de Luna y Sam. Lincoln. Tal vez me centre un poco, solo un poco en Lina, pero me intenté acercar a ti con un regalo y me lo rechazaste, después actuabas como si todo lo que hiciera fuera algo malo. Lincoln le terminaba de limpiar lo mejor posible el ojo izquierdo solo para después seguir con el derecho, observando la dulce cara molesta de Lina, la cual estaba algo demacrada por haber terminado de llorar. Al escuchar las palabras del albino, la joven de cabello rubio solo se crispó de molestia, hablando con fuerza, abriendo su ojo izquierdo ya que ahora su padre solo le limpiaba el derecho. Lina. Eso fue porque ya tengo muchas. Además, pudiste haberme regalado algo más, se notaba que no pensaste mucho en mí. Las palabras de Lina eran completamente acertadas, como era hija de Sam y se crió con Luna, pensó que tal vez le gustaría, por lo que sin darle muchas vueltas solo compró una guitarra cualquiera. Al verlo en retrospectiva, fue algo estúpido hacer eso. Si es un regalo debe venir del corazón y del esfuerzo. Lincoln. Ok, en eso tienes razón, lo siento.
Lincoln se disculpaba con Lina terminando de limpiarle el otro ojo. Ahora la joven se veía algo más normal, aunque se notaba que estuvo llorando por el tono rojo alrededor de sus ojos. Luego, apoyando sus manos en sus mejillas, la miraría desde arriba sonriéndole con dulzura. Lina, no te disculpes. Para la próxima solo piensa mejor lo que me darás. Lina le decía eso con un tenue rubor en sus mejillas mientras miraba a otro lado, solo para después con sus manos empujar a su padre haciendo que se aleje, ya que le ponía nerviosa que le tome de las mejillas. Además, dijiste que harías lo que sea para que te cuente qué me pasa. Lina le dijo esas palabras a Lincoln, quien estaba ahora sentado en la cama por el leve empujón que le dio. Lincoln asintió sin dudarlo, pensando que sería más bien un costo monetario o tal vez algo más preocupante como hacer un vídeo gracioso, pero Lina, al ver la afirmación de Lincoln, solo tragaría algo de saliva, observaría hacia la puerta un par de veces solo para después mirar afuera por la ventana, viendo que gran parte de los chicos estaban en el frente o jugando en el patio. Lina. Bien, Lina le dijo eso poniéndose de pie, no traía puestas sus zapatillas por lo que caminó descalza solo en medias hacia Lincoln. Lentamente le tomaría de los hombros a su padre solo para después acomodar sus rodillas a los costados de las piernas de su padre, sentándose sobre su regazo soltándole los hombros. Solo para después pegar su cabeza al pecho del mayor. Harás lo que quiera por hoy, solo, por hoy, abrázame, por favor. Lincoln se sorprendió por las acciones tan osadas de Lina, quien se sentó sobre su regazo quedando de frente y después se recargó en su pecho, pegando el lado derecho de su rostro contra su pecho. No entendía cómo Lina podía estar haciendo esto tan de repente después de odiarle por días, pero él no sabía que la pequeña Lina estaba pasando por un desnivel emocional después de saber que Lemmy solo amara a Lyle. Dejando de lado su orgullo, quería sentir los brazos de alguien abrazándole. Además, por la manera en que le trató hace unos segundos, ella se sentía en más confianza con el albino. Aunque sus acciones en ese día traerían algo de vergüenza en el futuro al pensarlo con calma. Lincoln, ante la petición de la joven, dudaría unos segundos, también mirando hacia la puerta y la ventana. Después de que Luna le acusara de hacer algo con sus hijas, se sintió ofendido y no le dio muchas vueltas, ya que no era tan idiota como el Lincoln de este mundo para meterse con un familiar. Pero si ahora alguien entrara en esta habitación viendo a Lincoln sentado en la cama con Lina sobre su regazo apoyándose en su pecho, claramente tendría toda la evidencia para meterlo en prisión. Su mente le decía que empujara a Lina y se alejara de ella a una distancia respetable, pero su corazón, al ver el estado de la joven, solo pudo provocar que sus brazos se muevan rodeando por completo a Lina, abrazándola mientras dejaba que ella se pegara más a él. Lincoln. Cuando estés lista, puedes comenzar a hablar. Lina disfrutaría el abrazo del mayor mientras se acurrucaba y pegaba más a Lincoln. Por primera vez desde hace mucho se sentía querida o amada. Lentamente el agujero emocional que Lemmy había creado cuando admitió que amaba a Lyle estaba siendo llenado por alguien más. Podía sentirse a salvo entre los brazos de su padre, no del cuerpo que era su padre, sino del ser que le habló de una manera tan comprensiva y amorosa, aquel que era su verdadero padre. Lentamente comenzaría a contarle su historia, cómo se enamoró de Lemmy al llegar a la adolescencia y cómo empezó a buscar la manera de hacerse más cercano al rockero, solo para después llegar a los eventos de la casa donde descubrió que Lemmy solo tenía ojos para otra persona. No le iba a decir quién era porque sería arrojar a Lemmy y Lyle a las llamas. Además, su padre seguro le contaría a Lynn. Luego de que Lina terminara de contarle todo a Lincoln, se quedó en silencio mientras se seguía acurrucando a su padre, sentada sobre su regazo con las rodillas sobre la cama a los lados del cuerpo de Lincoln. El albino, al terminar de escuchar lo que ocurrió, solo empezó a razonar todo mientras le hablaba a Lina, quien no le dejaba de tener el abrazo haciendo que aún la esté rodeando con sus brazos. Lincoln. Entonces lo que ocurrió fue que te enamoraste de Lemmy, pero Lemmy está enamorado de otra persona. Eso te enteraste hace unos días y desde entonces andas deprimida porque jamás podrás encontrar el amor. ¿Eso es así? Lincoln le preguntaba eso a Lina, quien ante la pregunta solo asentía, aún ocultando su rostro contra el pecho de Lincoln, aunque hace unos segundos se empezó a acurrucar solo porque le gustaba estar así con su padre. Lina. Tal vez no lo entiendas, pero me rompieron el corazón, solo quería descargarme antes de volver con la familia. Lina le decía eso pegando su frente al pecho de Lincoln, mirando hacia abajo, hablando con un tono ya tranquilo pero triste. Aún le dolía pensar en Lemmy. Lincoln, ante las palabras de Lina, solo largaría una pequeña carcajada que parecía de burla, aunque fue provocada solo porque Lina dijo que no entendía lo que se sentía que le rompieran el corazón. Lincoln.
Ah, lo siento, no me estoy riendo de ti. Lincoln dijo eso cuando Lina le dio un leve golpe en el costado izquierdo de su abdomen cerca de las costillas, haciendo que se ría un poco del dolor y después empiece a hablar mientras Lina se separaba un poco, para poder verle al rostro. Solo me río de que pienses que no te entiendo. Se podría decir que tú no entenderías mi ruptura, ya que tú solo sientes el dolor de saber que tu ser amado ama a alguien más. Lina. Eso no lo hace menos doloroso, no es gracioso mi dolor. Lina fruncia el ceño mientras miraba a su padre molesto por todo lo que estaba diciendo sobre que su dolor era menos de lo que pensaba. Lincoln. Oye, tranquila, mira, te contaré una historia. A mí, me engañaron. Lincoln le dijo eso para que deje de estar molesta, lo cual funcionó porque al escuchar eso Lina se quedó callada abriendo un poco la boca de la sorpresa. No fue abandonado o descubrió que ella amaba a alguien más, le estaba diciendo que le engañaron. Lina. ¿Cómo pasó? Lina no pudo controlar su curiosidad y deseo de saber también el mal rato que pasó su padre, aunque también era para saber qué clase de perra engañaría a su padre. Lincoln. Bueno, ella y yo nos conocimos en mi época como empleado de X Robotics bajo el mando de un gerente regional. Fue cuando apenas iniciaba y había dejado de trabajar en la gasolinera Flips. Trabajé ahí para pagar mis estudios. No era tan difícil, solo era ensamblar las partes de los equipos domésticos que nos traían, aunque gran parte era controlada por la maquinaria. Lincoln empezó a irse por las ramas hablando de la empresa X Robotics o para abreviar, lo cual provocó que Lina le mire algo molesta por lo harta que le tenía, haciendo que Lincoln lo note. Lo siento, bueno, tuvimos una relación casual por unas semanas y luego pasamos a algo serio. Todo marchó bien hasta que terminé mi curso de ciencias económicas y empresariales. Logré conseguir un trabajo en la compañía Williams & Sons. Entonces, al tener un sueldo estable, pensé en ir a proponerle matrimonio a ella. Llevábamos más de 4 años juntos, era momento de dar el gran paso. Lina. ¿Entonces ocurrió eso? Lina le preguntaba eso con miedo, ya que lentamente el tono de voz de su padre se empezaba a apagar mientras recordaba los eventos de su pasado. Era claro que era un tema difícil de afrontar. Lincoln. Sí, fui a su casa, había pedido que me dejen salir temprano de la oficina por un problema familiar. Compartimos departamento, así que sabía dónde estaba. Al llegar iba a preparar todo, pero ella también estaba ahí aunque me dijo que se iría. La encontré en la cama con Clyde, mi mejor amigo de toda la vida y mi pareja, quien pensé que era el amor de mi vida. Lincoln sentía una gran rabia aunque solo era en lo que se convertía su tristeza después de unos segundos. Mientras miraba a la nada regresó su vista a Lina notando que estaba mirándole con una expresión triste de lástima por él. Tranquila, todo terminó y es algo del pasado. A veces los momentos más bellos son solo una estación en el tren de la vida. Tarde o temprano tienes que volver al tren. Lincoln decía eso con un tono aún triste. No quería hacer sentir triste a Lina por sus problemas amorosos y hacerle creer que el amor solo podría traer dolor. Después de todo ya llegó a su estación final donde se bajaría para seguir el camino de toda su vida, el lugar donde crearía una vida junto a ella. Lori. Pero a veces en una estación conoces a una persona especial, una que igual que tú está de mochilera y en el mismo carril que tú. Entonces incluso aunque tengas que subir de nuevo al tren, tendrás a una compañera o compañero que viajará contigo, afrontando los malos y buenos momentos, juntos. La persona que se metió en la conversación fue Lori, quien se acomodaba abajo del marco. Había estado escuchando todo desde hace un rato. Había subido porque pensó que tal vez Lincoln no podría afrontar bien el problema de una adolescente dolida, solo para encontrarse con Lina sentada sobre su regazo, algo que una adolescente no debería hacer. Iba a separarlos, pero luego empezó a escuchar la historia de Lincoln, haciendo que se quede callada. Ahora, luego de decir esas palabras, se acercaría a la cama y se sentaría junto a Lincoln, observando a Lina con una pequeña sonrisa. Lori. Tarde o temprano encontrarás a tu compañero, alguien que complemente tu locura o la domestique. Todos tienen una media naranja. Pero no porque haya alguien que está destinado a estar contigo. Lori acercó su mano izquierda a la mejilla derecha de Lina acariciándola lentamente, sino porque algún día encontrarás a una persona que completará tu otra mitad, alguien que te hará sentir tan especial como tú le harás sentir. Después de todo, el amor es como un rompecabezas de dos, ambos tienen las fichas para completarlo juntos. Lincoln escuchaba las palabras de Lori haciéndole sentir una gran calidez en el corazón. Al verla de lado acariciar la mejilla de Lina, solo podía ver el lado más bonito y amoroso de ella, aquel lado que no veía en su hermano. El lado real de Lori, una mujer que se preocupa por todos y aunque no sea tan positiva como Lenny, afronta todo viendo lo bueno y nunca lo malo, siempre actuando como una madre protectora. En esos momentos Lori se veía más hermosa que nunca. Lina. ¿Entonces algún día alguien me amará?
Lina le preguntaba eso dejando de actuar a la defensiva, bajando la guardia frente a Lori y hablando como una niña. Lori. Claro, vengan tontos. Lori abrazó a Lincoln y a Lina con fuerza, haciendo que ambos también la abracen o se peguen más a Lori. El amor no es algo perfecto, pero tampoco es algo que evitar, así que dejen de ser tan deprimentes y sonrían, porque incluso si se sienten tristes deben saber que yo los amo a ambos al igual que toda la familia, por lo que tienen amor de sobra. Lina se reía mientras Lori la abrazaba con fuerza mientras Lincoln solo se reía un poco por lo bajo, pensando en que tal vez tiene razón. No importa si su novia le engañó o si su vida era algo triste, al cerrar sus ojos y pensar en esta casa con toda su familia, solo podía sonreír por lo feliz que fue todo este tiempo aquí. A veces para no estar triste solo debes recordar lo bueno y una sonrisa se formará en tu rostro. Lincoln se encontraba en esos momentos en el sótano junto a Lisa, aunque junto era una palabra que se quedaba corta ya que él simplemente estaba sentado en las cercanías sosteniendo a Lulu mientras que la genio armaba todo ella sola. Lincoln no podía creer cómo una mujer sola podía ser tan rápida para armar dispositivos tecnológicos. Luego recordó a la Lisa de su mundo, siempre inventando cosas y usándolo como conejillo de indias. Ojalá el gobierno se dé cuenta que esté demente y le revoquen su título. Lincoln. ¿Quién es una princesa? ¿Quién es una princesa? Sí, tú lo eres, tú lo eres. Lincoln le decía eso a Lulu mientras jugaba con sus manitas sosteniendo la de esta, mientras la dejaba sentarse sobre su regazo o mejor dicho sobre sus piernas. La pequeña Lulu se reía mientras seguía llevando su chupete. Mientras que Lincoln con una sonrisa le soltaba una mano solo para después picarle el estómago con su dedo índice mientras le decía que era una princesa, le agradaban más los bebés que sus otros hijos adolescentes. Son más fáciles de tratar y no te insultan o vienen con traumas incluidos, si tan solo todos fueran pequeños bebés. Lisa. En eso te equivocas Lincoln, Lulu no es una princesa, es una arma letal de rango nuclear. Con visión nocturna e infrarroja, puede ver incluso más lejos que lo normal, doblar sus huesos como si fuera una invertebrada, levantar 20 veces su peso, escupir ácido, caminar por las paredes. Lincoln se quedó mirando a Lisa mientras la veía detenerse de construir el portal solo para después empezar a enumerar las cosas que podía hacer su hija. Estaba entre una científica loca y una madre que atesoraba a su hija. Era una escena que en serio daba algo de miedo. Por lo que dejando de ver y escuchar a Lisa miraría a su pequeña bebé, no podía entender por qué todos le tenían miedo a una cosita tan hermosa, era una simple bebé muy tierna. Mientras pensaba eso Lulu levantaría la vista para verle a los ojos pestañeando sin sus pestañas, como los reptiles, las aves y los tiburones, unas membranas nictitantes se cerraba de un lado al otro como una compuerta solo para después volver a abrirse mostrando como las pupilas de Lulu eran como las de una serpiente. Lincoln se quedó congelado viendo eso hasta que solo terminó sonriendo con nervios, tomando a Lulu de abajo de las axilas para después levantarla en el aire haciendo que Lulu se ría de manera tierna por ser levantada en el aire. ¿Quién acaba de darle un susto a papá? ¿Quién acaba de darle un susto a papá? Si fuiste tú, fuiste tú. Lincoln se reía junto a Lulu mientras Lisa seguía hablando en los lejos. Eso seguiría así unos segundos hasta que la puerta de entrada al sótano se abrió dejando entrar una luz secundaria desde la entrada. Mientras que Rochelle bajaba por la escalera siendo seguida por Lucky, estaban luchando para ver quién llegaba primero al sótano para darle la noticia a su padre, pero al llegar por temor a caerse por la escalera bajaron a paso lento y cuidadoso. Rochelle. Papá, te llamaron del hospital, dijeron que una amiga tuya estaba herida, al parecer solo quiere hablar contigo. Rochelle dijo eso deteniéndose al pie de la escalera mirando a su padre con Lulu, teniendo unas pequeñas ganas de ser más pequeña para que su padre pueda levantarla en los aires como Lulu. Lucky. ¿Es tu amante? Lucky preguntó eso temerosa y triste, si fuera la amante de su padre. Entonces significaría que todo podría terminar. Ante las palabras de Lucky, Lincoln se quedó congelado sosteniendo a la pequeña Lulu que no entendía nada. Lisa interrumpió el conteo de cosas que podía hacer su preciosa hija y Rochelle se sorprendió tanto que parecía estar en estado de shock, no había pensado que tal vez era una amante. Si lo habría sabido le hubiera dicho al doctor que la duerma como a una maldita perra. Luego por otra parte se podía escuchar como un montón de gente se movía por la cocina hacia la entrada del sótano que estaba junto a la entrada trasera, solo para después bajar la escalera. Eran Lynn, Lori y Lenny. Ron y Anne estaba de compras por lo que se había perdido la mención de la palabra prohibida. Lynn. Alguien dijo amante. Lynn se mostraba completamente enojada y con una furia de cólera, mirando a Lincoln como si ya hubiera cometido un gran delito. Lori. Pensé que eras distinto.
Lori por otra parte estaba enojada y triste, como si estuviera decepcionado de Lincoln. Lisa. Dime su nombre y número de DNI. Lisa decía eso con voz robótica mientras tecleaba algunas cosas en su computadora. Era una lista de personas en el país. Mientras que el logo de la CIA sobresalía en una esquina. Lenny. Pensé que solo nosotras seríamos tus amantes. Lenny en vez de enojarse le gritaba eso como una niña que sentía que su padre le mintió, solo que sentía que su amante le había mentido sobre la cantidad de amantes iba a tener. Lincoln no sabía qué decir ya que cada vez que hablaba una de las tres mujeres le decía algo, sabía que si esto seguía así terminaría con un par de golpes y problemas más, por lo que después de que Lenny le gritaría simplemente le tapó los oídos a la pequeña Lulu que dejó sentada sobre su regazo, gritándoles a todos para que por fin le dejen hablar. Lincoln. No es mi amante. Cuando Lincoln les gritó eso todas se quedaron congeladas unos segundos antes de volver a la normalidad, haciendo que Lincoln largue un suspiro mientras alejaba sus manos de los oídos de Lulu. Es mi compañero Pierce. Dijo que su apellido era Williams, ¿cierto? Rochelle. Sí, ella decía eso con voz aún dudosa, podía creer que fuera su compañero. Pero su anterior padre tenía un historial de mentiras, ¿entonces no es tu amante? Lincoln. Dios, no, ese idiota ya se enamora de alguien y además, cuando lo miro sigo recordando al gordo que se tiraba pedos y me dejaba encerrado en la habitación donde se lo tiró. Lincoln decía eso mostrándose molesto. Hubo una temporada de bromas y los pedos fueron el comienzo, pero después pasaron a sustos, dispararse con balas de paintball o arruinar algo importante del otro. Lincoln al ver que todas parecían estar mejor, aunque seguían algo celosas o dudosas simplemente se puso de pie, sosteniendo en sus brazos a Lulu. Lincoln. Miren, si quieren pueden acompañarme un par de ustedes, podrán conocer a Pierce y ver que no hay nada entre nosotros. Al recibir esa opción de Lincoln todas se sintieron más aliviadas y seguras, ya que podrían enviar a un par de ellas para que vean que Lincoln no les mentía. El Lincoln de su mundo las habría hecho sentir mal por dudar de él, solo para que después al hacerlas sentir como unas malas novias por dudar de su novio, irse como si nada. Aunque después descubrieron que en serio se iba a ver con otras. Hospital Royal Oak. Doctor. Señora Williams, debo admitir que usted tiene mucha suerte, aunque en su radiografía estamos viendo 12 esguinces, 2 fracturas menores y una torcedura, no sufrió ninguna herida mayor, tiene mucha suerte. En una sala de internación una mujer de cabellos castaños se encontraba acostada en la cama derecha, era la única paciente en esa habitación porque aún no había llegado otro paciente que necesite internación. El pie izquierdo de la mujer estaba encima de una hamaca que colgaba del techo para su recuperación por la torcedura. La mujer solo se mantenía quieta mientras le dejaba hablar y le miraba con una expresión cansada, en serio no podía creer que terminara así. Abel. A suerte, mi auto terminó hecho un desastre y el camionero seguro que va a demandar. Abel se reía un poco mientras recordaba todo, estaba yendo a su trabajo con normalidad. Excepto que esta vez le tocó conducir e ir sola ya que su esposo se había quedado la noche anterior en el trabajo por un problema, sus hijos no quisieron ir al colegio. Aunque más bien todos se quedaron dormidos, incluso ella, esa era la razón por la cual iba tan rápido, si no llegaría tarde al trabajo y se podrían enojar sus socios. Al principio al abrir los ojos no sabía qué pasó. Pero con el tiempo lo recordó, mientras llegaba a una intercepción iba a frenar por la luz roja pero su cuerpo se había quedado congelado y un fuerte dolor de cabeza le invadió el cráneo, su visión se puso borrosa y brillante. El resultado de esto fuera que siguiera de largo en plena luz roja con los vehículos pasando a gran velocidad, su auto se metió frente a un camión de carga que se la llevó por completo. Como el doctor dijo fue una suerte que no terminara muerta o con heridas más grandes, casi como si estuviera bendecida por la buena suerte. Doctor. Una demanda no es nada comparado con la vida, solo piense positivamente, estuvo en un accidente automovilístico y salió viva. El hombre de cabellos negros y piel morena le decía eso con una sonrisa animada, muy rara vez los pacientes llegaban después de un accidente a esa magnitud con heridas tan leves. Abel. Supongo que en eso tienes razón, ¿me puede decir qué ocurrió? Abel le preguntaba eso mientras movía un poco hacia atrás apoyando su espalda en la almohada y sus codos en la cama, mirando al doctor con una expresión seria. Sabía que había ocurrido pero aún debía saber qué decían los expertos. Doctor. No tuvo un infarto ni sufrió de ningún AUF, lo cual no sé por qué pidió el diagnóstico para eso con su edad, pero no fue AUF. El doctor le explicaba eso mientras veía el informe de los diagnósticos, no parecía que haya explicación para lo que ella describió o algo más que provocara que se congelara con un repentino aumento de luz en sus ojos.
Abel. ¿Y usted qué piensa que fue? Lentamente estaba teniendo miedo de la respuesta del doctor, ya que si decía lo que pensaba que diría. Las palabras de Lincoln eran verdad. Doctor. Bueno, su radiografía cerebral, la que le hicimos por AUF es extraña, el doctor le decía eso mientras sacaba de entre los papeles del informe una radiografía, solo para después acercarse a la ventana acomodándola para que se vea bien la forma de su cerebro, brilla más de lo normal, o sea es un hermoso cerebro, pero su cerebro produce más biofotones que la mayoría, hablamos del doble, como si tuviera dos radiografías pegadas una encima de la otra, incluso hasta dude de que esto fuera real. El doctor decía eso riéndose un poco de los nervios por lo que estaba viendo, mientras que Abel al igual que Lincoln sabían que era eso. Su cerebro transportaba más iones que cualquier otro por la fusión mental, no sabía bien cómo funcionaba eso o cómo era posible que su energía cerebral se fusione con la de Abel Williams, aún así ahora estaba en la cama de un hospital viendo una radiografía por lo que era algo real y factible. Abel, ¿usted cree que esto provocó mi congelamiento? Abel le preguntaba eso con miedo, esperando que su respuesta sea un no y que Lincoln se equivoque, incluso aunque a veces pensara que tenía razón, quería creer que podía tener más tiempo. Doctor. Bueno, sería más una hipótesis que algo certero, pero mire este punto, el doctor le señaló una parte de su cerebro que mostraba menos brillo que las demás partes, casi como si estuviera en descanso o letargo, ve como su brillo es menor, lo que creo o pienso es que tal vez un aumento en el brillo. O sea, el transporte de iones por tu cerebro provocó un corte o un pequeño AUF sin efectos colaterales, o sea. Abel. Mi cerebro recibió más energía de la que podía soportar y se me explotó un foco. Abel decía eso interrumpiendo al doctor mientras se acomodaba mejor en la cama, acostándose boca arriba apoyando su nuca y parte trasera de la cabeza sobre la almohada. Doctor. Sí, algo así, pero tranquila, parece que su cerebro pronto va a recuperar su brillo. El doctor decía eso ignorando que eso era raro. No era neurólogo por lo que no sabía mucho de cerebros ya que no era su área. Luego de decir eso empezó a guardar todo en el informe dejándolo colgando después al pie de la cama. Al ver que Abel parecía querer descansar simplemente se despidió y empezó a caminar hacia la salida, terminando por salir de la habitación. Mientras tanto caminando por los pasillos del hospital rumbo a la habitación de Abel, 3 personas estaban siguiendo a una enfermera que los llevaba en silencio. Al principio quiso hablar con el hombre de cabello blanco porque le parecía conocido de sus días en la secundaria, pero luego al ver cómo la adolescente morena le miraba y como la pareja del hombre parecía muy tóxica, simplemente decidió quedarse callada mientras los guiaba. Lincoln. ¿Podrías dejar de mirarme así? Lincoln le decía eso molesto a Luna porque le seguía mirando como si fuera un pedazo de mierda o alguien que había cometido un terrible delito a propósito, su mirada de desconfianza o repudio era clara como el agua. Luna. ¿Cómo? Solo te estoy mirando, tranquilo, solo ve y habla con la enfermera, se nota que le miras el trasero. Cuando Luna le dijo eso molesta a Lincoln, la enfermera de sonrojo mientras acomodaba rápidamente sus manos en la espalda cubriendo su trasero, mirando hacia atrás viendo de reojo a Lincoln con una expresión de asco por lo basura que era Lincoln, haciendo que el albino solo se sienta aún más molesto con Luna por lograr que una desconocida piense que es basura. Lincoln. No le estaba viendo el trasero y ni le preste atención, ella no me atrae en lo más mínimo. Luego de decir esas palabras Lincoln sentiría una punzada por la nueva mirada de la enfermera, en serio no entendía a las mujeres. Si las miras por ser atractiva eres un pervertido y si admites que no te parecen atractivas, eres una basura que no aprecia a una buena mujer. Rochelle. Tía, deja de molestar a papá, él no es de esas personas así que no lo difames. Rochelle le decía eso a Luna mientras se sentía más tranquila tras escuchar cómo su padre les admitía que la enfermera no le atraía sexualmente. Era claro que su padre no era como el Lincoln de este mundo que anda atrás de cualquier trasero que se le cruce. Era un buen hombre que amaba a sus hijas y luego amaba a sus madres, así era la lista, ellas primero luego sus madres después. Luna. Es bueno fingiendo, pero cuando se muestre como tal estaré ahí para descubrirlo y mostrarle a todos cómo eres. Luna hablaba como un periodista o una persona que estaba obsesionada con demostrar que una persona era mala. Lincoln. Pues tendrás mucho que esperar, porque no soy un idiota como tu esposo, además deberías dejar de pensar en él, parece obsesión. Lincoln le dijo eso de una manera afilada sabiendo que le iba a doler que alguien le diga que todavía amaba a Lincoln, pero aunque lo dijera de manera insultante o burlona, se podía notar un poco que Luna seguía afectada por lo que su Lincoln le hizo. Nunca pasó un solo segundo sin hablar o pensar en Lincoln, incluso si lo hacía de manera de odio, era claro que Lincoln era lo primero en la mente de ella.
Enfermera. Es aquí, pueden pasar. La enfermera interrumpiría los posibles insultos de Luna, ya que cuando escuchó lo que dijo Lincoln su expresión se puso completamente en cólera por el enojo que tenía. Lincoln le agradecía a la enfermera que le ayude a evitar que Luna hiciera una escena en un hospital, pero al mirar a la enfermera a los ojos sentiría la mirada de asco de su parte, haciendo que no le agradezca y solo ingrese a la habitación, siendo seguido por Luna y luego Rochelle se detendría frente a la puerta mirando a la enfermera en silencio. Rochelle. Eres fea. Rochelle le diría eso con una sonrisa de superioridad antes de ingresar a la habitación cerrando la puerta detrás de ella, aún mirando con superioridad a la enfermera mientras iba cerrando la puerta. Al ingresar a la habitación se podría observar como la ventana estaba abierta para dejar pasar el viento, una de las camillas estaba vacía mientras que en la otra había una mujer de cabello castaño apoyando su espalda en una almohada mientras yacía sentada en la camilla con su mano izquierda en el control, cambiando los canales del televisor sin muchos ánimos. Lincoln. Veo que estás molesto, solo cambias de canal cuando estás molesto, es un hábito muy molesto. Lincoln se reía un poco de su amigo con apariencia de mujer, quien al escuchar sus palabras detenía su dedo gordo dejando de presionar el botón de cambio y de canal, mientras que el albino se acercaba al televisor colgando de la pared solo para después apagarlo presionando el botón del televisor, pero luego de unos segundos otra vez el televisor se encendería por el botón de encendido del control. Lincoln. Como quieras. Lincoln decía eso mirando un poco molesto a Abel Barraquears por su actitud infantil, era claro que estaba molesto porque ocurría algo que no soportaba. Abel. Tenías razón, ¿estás feliz? Abel le decía eso con un tono molesto mientras que se giraba un poco para dejar el control sobre la mesa de luz, luego volviendo a su posición anterior miraría directamente a Lincoln observando de reojo solo un poco a Luna y Rochelle. Abel. Ella debe ser Luna y la niña es... Abel observaría a Luna unos segundos solo para después señalar a Rochelle, no la conocía de su mundo por lo que no sabía quién era esa adolescente morocha. Lincoln. Ella es Rochelle, mi hija. Lincoln presentó a Rochelle señalándola con su mano derecha, antes de acercarse a las sillas de la esquina sacando una para Rochelle, luego otra para él y nada más. Luna estaría esperando que Lincoln le acerque también una silla, pero al ver que solo le dio a Rochelle le miraría muy enfadada con él por lo que hizo. Solo para después pasar atrás de Lincoln dándole un pequeño golpe en la frente con su mano izquierda, luego tomaría una de las sillas y la acomodaría junto a la de Lincoln, sentándose aún con una expresión molesta. Rochelle. Soy Rochelle, es un placer conocerte. Rochelle decía eso con un tono amigable y respetable, ocultando que vino con Lincoln para ver que Abel no era una zorra que intentaba quitarle a su padre. Espero que te mejores. Abel. Gracias pequeña, espero que tu padre no esté causándote problemas, de donde venimos siempre se la pasaba buscando problemas, nunca se cansaba de ordenarnos hacer cosas, incluso aunque por esos mismos proyectos muchos se pierdan de sus vidas. Abel al principio me habló con un tono amigablemente cariñoso a Rochelle, como lo haría con sus hijas. Pero luego al recordar cuántas veces después de terminar un proyecto los metían en otro, movió su vista hacia Lincoln mirándole con una expresión afilada y algo molesta, haciendo que Lincoln levante sus manos. Lincoln. Oh sí. Discúlpame por ser un esclavista, pero todos sabían en qué se metían cuando firmaban los contratos, además los beneficios eran mayores de los que uno de ustedes podría pedir o conseguir. Lincoln también le respondía a sus afiladas palabras, lentamente empezaba a bajar sus manos mirándole también de manera desafiante. Pero antes de que su discusión comenzara Luna los interrumpió. Luna le había dado un golpe en la parte de atrás de la cabeza a Lincoln, haciendo que Rochelle le mire algo molesta por tal acción innecesaria mientras que Lincoln después del golpe que le dio a Luna que empujó su cabeza hacia abajo, levantó su rostro para mirarla molesta de lado. En esos momentos Lincoln se preguntaba si golpear a una lesbiana contaba como agresión femenina. Tal vez podía alegar que golpeó a una persona que se identificaba como hombre. Luna. Evitemos el recordar sus linda amistad, si es que son amigos. Luna decía eso de una manera gruñona y molesta, mientras se cruzaba de brazos acomodando de paso su pierna izquierda sobre la rodilla derecha. Abel. Veo que tu hermana es igual en ambos mundos. Abel había estado mirando sorprendido a Luna, había algunos cambios como que Luna era una adicta con grandes problemas, mientras que esta Luna era normal pero muy gruñona al parecer. En lo único en que coinciden es que ambas odian a Lincoln por razones distintas. Lincoln. Sí, pero en el anterior al menos tenía una ventaja. Lincoln se acomodaba en su asiento apoyándose en el respaldo de la silla, sonriendo un poco al pensar en esa ventaja. Abel. ¿Cuál? Nunca escucho de una ventaja, por lo que Abel le miraba algo confundido por las palabras de Lincoln. Lincoln.
que nunca la veía porque me odiaba. Lincoln decía eso mientras movía sus manos como si tocara un tambor después de decir un chiste. Luego de ese mal chiste Lincoln levantaría la vista sonriendo para ver si alguien se reía, pero las expresiones que se encontró fueron que Abel y Rochelle le miraban sin reírse como si fuera un idiota, mientras que Luna le observaba molesta como siempre levantando su mano izquierda para mostrarle el dedo del medio. Eran un público difícil al parecer. Lincoln: es un buen chiste, aburridos, diría eso con un tono ofendido porque no se rían, antes de bajar sus manos cruzando los brazos. Solo para después de pasarse la ofensa que sentía mover su vista hacia Abel. Bueno, supongo que ya entiendes por qué debemos irnos. Las palabras de Lincoln hicieron que Abel se pusiera aún más serio, mientras que Luna solo no le daba importancia porque no le importaba ese Lincoln o ningún Lincoln, pero por otra parte Rochelle se concentró en la conversación de ambos mientras apretaba los puños sobre sus piernas. Abel: solo fue una parálisis temporal y un leve dolor de cabeza, si no hubiera estado en un auto no sería un problema. Abel decía eso negando que Lincoln tuviera razón, incluso si la tuviera se taparía los ojos antes de aceptar que debe dejar este mundo. Lincoln: son las primeras cosas que ocurren, ahora solo es eso, pero pronto se volverá un gran dolor de cabeza y tu parálisis será peor. Pears, esto no irá mejorando, esto será peor. Lincoln le decía las cosas de manera clara, lo que tenía no iba a mejor. Solo empezaría a empeorar y mientras más estrés tenga más rápido ocurriría todo. Abel: puedo hablar con doctores, tal vez encuentren una manera de que las parálisis desaparezcan y detener lo que ocurre. Lincoln: los doctores no saben qué somos, lo único que harás será perder el tiempo. Abel: tú no sabes eso, lo único que tú quieres es volver a tu vida de playboy y ricachón. Lincoln: si te quedas vas a matar a la verdadera Abel. Abel: y si regreso voy a morir solo. Lincoln: mejor morir solo que suicidarte con una inocente. Somos parásitos, Abel, debemos volver a nuestras vidas. Abel: tú no sabes cómo era mi vida. Lo que inició como una conversación seria pero tranquila empezó a subir hasta llegar al punto de ser puros gritos por parte de ambos. Lincoln incluso se puso de pie mientras le gritaba a Abel que entendiera que debían volver. Pero luego al escuchar el grito desesperado de Abel con algunas lágrimas en sus ojos, se sorprendió haciendo que se quede callado. Abel: Tú no sabes, estaba solo. Lincoln: era solitario, triste y patético, mi vida no eran fiestas y glamour como la tuya, solo trabajaba todo el día en el laboratorio y en las noches dormía en el laboratorio. Abel empezaba a hablar mientras resistía con sus fuerzas el no llorar. Toda su vida fue un patético raro que amaba la ciencia porque le temía a socializar y a la gente. Lincoln: pero tú amabas tu trabajo. Abel: lo amaba porque me sentía seguro, lo amaba porque era lo único que sentía y me llenaba de un sentimiento de alegría el ver un proyecto terminado. Abel empezaba a hablar mientras se limpiaba los ojos con las manos, aunque el brazo izquierdo le dolía un poco por la jeringa que le atravesaba una vena, pero, ahora me llena de alegría ver a mi pequeña Aleta decir mami 2 aunque no debería decirme así, me llena de orgullo ver a Leila tocar en la banda de la secundaria, ser la presidenta del consejo escolar y que siempre esté mejorando para cumplir su meta de ser presidenta. Me da alegría retar a Levi por hacer alguna broma y felicitarlo por sacarse una buena nota, aunque yo a su edad era un cerebrito. Abel decía eso con una pequeña sonrisa de alegría maternal, no eran sus hijos y llevaba algunos meses de conocerlos, pero ya sabía todo de ellos y daría su vida entera porque ellos estén bien. Amaba a su esposo pero junto a esos 3 niños él era algo relevante, a veces hasta se lo decía, al recordar a su esposo cubriéndose los ojos con su brazo continuo hablando. Abel: y amo a un hombre, incluso si eso me hace extraño, adoro escuchar de sus labios las palabras te amo o incluso lo amaría si me dijera ¿quieres azúcar con tu café? Ah, así de desquiciado estoy. Abel movía ese brazo hacia arriba para levantarse el cabello hacia atrás, mirando a Lincoln, Luna y Rochelle con una sonrisa de alegría mientras que sus ojos estaban rojos por casi llorar. Era una situación extraña, pero nadie podía juzgar al ser un tipo que se acostó con su hermana, una lesbiana que tenía una leve obsesión con su hermanito y una niña que recorrió kilómetros a pie para poder ver a un hombre, solo para terminar decidiendo que ese hombre era su verdadero padre. Esa habitación estaba repleta de gente extraña. Lincoln se quedaría en silencio unos segundos dejando que Abel dijera todo y se tranquilice, solo para después mirarle tragándose todo lo sentimental. ¿Te entiendo? Abel al escuchar sus palabras le miraría de manera afilada, parecía que Pears no creía que Lincoln entendiera lo que estaba sintiendo ahora mismo.
Lincoln. No, en serio te entiendo, lo que tengo aquí no lo tengo en donde venimos, por Dios, me enamoré de mi hermana y siento que con ella podría ser verdaderamente feliz, me gane una familia con muchos hijos que me quieren al igual que yo los quiero a ellos, por primera vez en años siento que puedo ser feliz. Lincoln se volvía a sentar mientras que ignoraba cómo le miraba Rochelle, la morocha quería decirle que deje todo atrás y que con la ayuda de Lisa busquen alguna manera de que se quede, pero ya lo había hecho sin su consentimiento, la respuesta de Lisa fue que era imposible mantener lo que sea que se volvió Lincoln dentro de un cuerpo, era como si la sola mera posesión del cuerpo empezara a matar al anfitrión. Por otra parte Luna miraba a Lincoln teniendo algunos sentimientos de lástima y compasión por ese Lincoln, en serio parecía que amaba a Lynn al igual que los niños. Pero su corazón de piedra le dificultaba aceptar esa idea. Lincoln. Aún así, tenemos que irnos, para que los verdaderos dueños de estos cuerpos puedan arreglar sus vidas y vivirlas, si nos quedamos morimos, matamos a estos cuerpos y dejamos a dos familias rotas. Lincoln le decía eso con un sentimiento de tristeza, le dolía tener que irse pero sabía que era lo correcto. Incluso si el Lincoln de este mundo era un idiota que rechazó lo mejor que pudo tener, ¿vas a venir conmigo? ¿O destruirás a una familia? Abel ante las palabras de Lincoln solo podía resignarse a aceptar, al imaginarse cómo sería la vida de sus tres angelitos cuando perdieran a su madre. Era algo que no quería que pasaran y no le desearía a nadie, por lo que tragándose todas las ideas de poder quedarse aquí para ser feliz, le respondió: Abel, al menos dame algo de tiempo para despedirme de mis hijos y de mi esposo. Abel le pedía eso mientras observaba a Lincoln ponerse de pie, esperaba que aceptar la petición. Lincoln. Te daré algo de tiempo, pero tenemos que irnos pronto, te avisaré cuando la máquina esté lista. Rochelle y Luna también se pondrían de pie, Lincoln se acercaría a Abel extendiendo su mano izquierda para estrecharle la izquierda a Abel, pero ella solo le miraría un minuto antes de levantar su mano izquierda para estrecharla, luego de eso la familia de Lincoln se marcharía de la sala de pacientes, solo para que después de unos minutos llegara la familia de Abel. Su esposo se veía desaliñado por salir rápido del trabajo, mientras que sus hijos estaban muy preocupados. Abel. Hola mis amores, lo siento Laila por faltar a tu recital. Laila. No te preocupes mamá. Laila casi llorando se limpiaba las lágrimas mientras sostenía la funda de su violín con sus brazos, mientras veía como su hermanita Leta y su hermano menor Levi saltaban sobre su madre, solo para después ser separados de ella por su padre. Ethan. Bueno niños, dejen de abrazar con fuerza a su madre, la van a romper. Ethan se reía un poco mientras se acercaba a sus hijos alejándolos de su madre ya que se notaba que le dolían los abrazos. Luego de separar a los niños de Abel, Ethan se acercaría lentamente a su esposa dándole un pequeño beso en los labios. Solo para después mirarle a los ojos sonriendo mutuamente, sin saber que esa tarde se enteraría de algo sorprendente.